Buenas noches, aquí el pastor Héctor de la Primera Iglesia Bautista de Weston. Los saludamos una vez más, gracias por estar con nosotros. Reciban el saludo de toda nuestra iglesia y del grupo nuestro de aquí hispano de nuestra iglesia. Semana a semana estamos orando por cada uno de ustedes y le damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad de seguir ministrando juntos a la palabra de Dios. Así que esta noche vamos a estar nosotros estudiando, continuando con nuestro estudio de la epístola a los romanos, una epístola preciosa que lo estamos estudiando expositivamente, versículo por versículo. Y entonces hoy día vamos a estar viendo nosotros el capítulo 9. Pero solamente para recordarles de que esta epístola de los romanos es una carta que nos enseña mucha doctrina, habla mucha doctrina y es una bendición porque usted ve acerca de la doctrina de la salvación, ve la elección, la predestinación, la doble predestinación, la gracia soberana de Dios, bastante, está lleno de mucha doctrina. Y gloria a Dios que Dios usó al apóstol Pablo para enseñarnos a su iglesia a que aprendamos doctrina sana y buena, que con eso no solamente podemos crecer, que es una bendición como cristianos crecer, pero también cuando una persona entiende el Evangelio, esta epístola de Romanos es una buena epístola para predicar el Evangelio de Jesucristo y la gente tenga a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Así que yo los acompaño que se mantengan orando, se mantengan tomando notas, se mantengan haciendo preguntas como lo están haciendo varios de ustedes. Así que comenzamos orando esta noche y vamos a presentarle este estudio a nuestro Señor. Oremos. Amante Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza por un día más que tú nos brindas, mi Dios. Gracias porque tu pueblo aquí está presente, Señor, recibiendo tu palabra que viene de ti, Espíritu Santo. Te pedimos que tú seas nuestro maestro, que nos enseñes toda verdad, Señor. Ayúdame, Padre, a trazar tu palabra de verdad, Señor, y que seas tú guiándonos. Padre, háblanos, enséñanos, Señor. A cada uno de mis hermanos, suple cada necesidad que pueden tener, que tú las conoces mejor que nosotros mismos, Señor, para que estén equipados para toda buena obra y para que ellos puedan llevar este mensaje de Jesucristo a todo este mundo que lo necesita, mi Dios. Te presentamos esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dijimos que esta noche vamos a estar estudiando la respuesta humana a la doctrina de la elección. Y hoy día voy a estar yo mirando versículos 14 al 24. Pero como manera de introducción, vamos solamente a darle un preámbulo de lo que hablamos un poquito la semana pasada para entrar en contexto. Y hablamos la semana pasada que debido a que el apóstol Pablo le predicó a los judíos que deben de arrepentirse y confiar solo en Jesucristo, convertirse en hijos de Dios, ellos lo acusaron de predicar que la palabra de Dios no ha tenido efecto. Eso lo vimos en el versículo 6 del capítulo 9. ¿Y cómo va a ser eso? Sí, ellos pensaban de que que no ha habido ningún efecto. Y les vamos a explicar el por qué un poquito para que recordemos esto. Pero ellos decían que si el evangelio de Pablo era verdadero, entonces su elección en Abraham había fallado. O sea que si ha fallado el hecho de que a ellos, a los judíos, israelitas, a los escogidos de Dios, que Dios le dio tantas cosas y tantas promesas, y entonces ellos le dieron la espalda, pensaban de que, ha fallado entonces ese evangelio. Entonces los gentiles, los que no eran creyentes o en esa época israelitas, ellos pensaban, si eso ha fallado para ellos, esto puede fallar para nosotros también, porque nosotros que no somos israelitas, no somos descendientes de Abraham. Entonces, si le falló a ellos le dieron la espalda, ¿será que nosotros también le podemos dar la espalda? Y el versículo 6 lo respondió cuando dice que porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y vimos esa frase la semana pasada, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otra palabra, había un Israel verdadero y un Israel que no era verdadero. Lo mismo que sucede hoy en la iglesia de Jesucristo, que hay cristianos que son cristianos verdaderos, que aman a Jesús de verdad y los sirven por amor, y hay otros que no, desafortunadamente. Pero Dios permite que los dos estén en la iglesia. Y solamente Dios sabe el porqué. Entonces vimos ahí en Romanos 6 que
Pablo usó la doctrina de la elección divina para demostrar casualmente lo que estamos hablando, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces los judíos creían que había tres cosas que demostraban su elección. Y el apóstol Pablo utilizó esas mismas tres cosas para demostrar, una vez más, que no todos los descendientes de Israel son israelitas. Y vimos como el punto 1, vimos que la elección no es según el nacimiento. Eso lo vimos en capítulo 9, versículos 6 al 10. Que la elección no es según el nacimiento. O sea que Pablo reveló que Dios eligió a Isaac y pasó por alto a Ismael. Que él amó a Jacob y odiaba, decíamos, a Esaú, que también lo pasó por alto, ¿verdad? O sea que vio a Isaac con amor, también a Jacob, pero a los otros los pasó de alto. Entonces, ninguno de ellos fueron aceptados por Dios o rechazados por Dios de acuerdo a su nacimiento, sino simplemente por la libre elección de Dios, ¿ok? Porque ese es el punto, que Dios es el que elige. Y entonces siempre vamos a ver que no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, y repito esa frase porque es muy importante. El hecho de que una persona sea descendiente físico de Abraham no significa que sea un hijo de Dios. ¿Ok? Y lo mismo dijimos que una aplicación, que aquellas personas que son nacidas en el Evangelio o de una familia cristiana no necesariamente son cristianos. Ellos tienen que también confesar que son pecadores y aceptar a Jesús como el Señor de su vida para que obtengan la vida eterna. Y número 2, vimos que la elección no es según el comportamiento. O sea que eso es bueno, comportarse bien, tener buena conducta, pero no es por eso que uno es salvo. Y vimos que antes de que Jacob y Esaú nacieran, antes de que ellos nacieran, cuando estaban ahí en el vientre, dijimos que Dios ignoró sus obras y eligió a Jacob y evitó a Esaú, o sea que pasó por alto a Esaú, demostrando que nunca podemos ganar la aceptación de Dios por lo que hacemos, ¿verdad? Nuestras obras, ya sabemos y estamos muy claros de que no nos conduce a la salvación. Y eso es algo que tenemos que enseñar y el apóstol Pablo lo recalca continuamente. Punto 3, vimos que la elección no es según el derecho de nacimiento. Eso está en el versículo 12 al 13 del capítulo 9. Dios rechazó la costumbre hebrea del hijo primogénito y dijo antes de que nacieran los hijos que el mayor servirá al menor. En el versículo 12, capítulo 9, vimos eso, que el mayor servirá al menor. O sea que Dios pasó por alto toda sabiduría humana y eligió a Jacob, que era menor que Esaú. Porque así es Dios. No es de acuerdo a que tú seas el primogénito, el primero, porque por costumbre hebraica, los judíos al primogénito recibían toda herencia y recibían todos los beneficios, pero en este caso Dios no lo escogió a él, escogió al menor. Así que los judíos confiaban en que Dios los elegía a todos simplemente por su nacimiento o por su comportamiento o por el derecho de nacimiento como descendientes de Abraham. Pero Dios envió a Pablo para darle la noticia soberana de que no todos los descendientes de Israel son israelitas. Entonces la doctrina de la elección soberana de Dios es muchas veces casi como incomprensible. Muchas veces el humano no lo entiende. Porque a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios escoge a esta persona y no a esta otra persona? ¿Por qué escoge a mi hermano o por qué escoge a mi papá y no me escogió a mí? ¿Por qué me escogió a mí y no escogió a mi mejor amigo? O sea, esa es la pregunta y el debate que ha habido por años, por años. Y el apóstol Pablo es algo que él habla en esta carta y también las menciona en otras. Usted va a ver que esta doctrina de la elección, él la enseña continuamente para que la gente esté segura de lo que Dios es y cómo es Él. Pero él responde así en el versículo 20, dijimos, ¿quién eres tú que respondes contra Dios? Dijo. O sea que esto quiere decir que nosotros no podemos de decirle nada a Dios, ni responderle, ni preguntarle, ni decirle, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? Simplemente, Señor, aceptamos lo que tú digas. Lo que tú digas, mi Dios, aquí estamos, cuenta con nosotros. Entonces, en respuesta a esta enseñanza sobre la doctrina de la libre elección de Dios, Pablo responde dos acusaciones
que la gente estaba haciendo contra Dios por elegir a algunos y a otros no para salvación. Entonces, hoy día vamos a estar mirando versículos 14 al 24. Y yo voy a leer el versículo 14 al 18 ahora mismo. Y luego voy a seguir explicando los otros versículos solamente y quiero que me sigan. Capítulo 9 de Romanos, versículo 14 al 18. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Gloria a Dios por su palabra, hermano. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, estas han sido acusaciones que la gente ha hecho contra Dios. Y la doctrina del derecho soberano de Dios de elegir a quien Él quiere para la salvación, hermano, la vamos a ver aquí. Hay dos acusaciones que vamos a ver nosotros en estos versículos. La primera es, acusación número 1, dice ahí el versículo 14, que hay injusticia en Dios, y pónganle cuidado a eso, comienza así, que hay injusticia en Dios, o sea, hay algo que moralmente está mal. O sea, esta pregunta hace, ¿Dios hizo algo malo al elegir a Isaac y no a Ismael? ¿O al elegir a Jacob y no a Esaú? ¿O al elegir al uno y no al otro? ¿Hizo algo Dios mal? O sea, porque normalmente Dios no es así. Acuérdense que Dios es un Dios que no tiene acepción de personas. Él quisiera que todo el mundo se arrepienta y venga, ¿no? Que al arrepentimiento, que todo el mundo sea salvo. Él quisiera eso. Pero desafortunadamente no es así. Pero mira lo que dice el versículo 14. Ahí mismo dice, en ninguna manera. Esa frase es muy importante. Porque en el idioma griego esa frase se leería algo diferente como algo así, como decir, desafortunadamente no, y no, y no, y mil veces que no. Esto no puede ser. En español nosotros decimos en ninguna manera, pero en el original es algo que no, no, y no, y no es así. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. O sea, ¿hay alguna injusticia en Dios? Y él está diciendo, no, de ninguna manera, no existe. En Dios no hay ninguna injusticia. Y para responder a esta acusación contra el carácter de Dios, Pablo usa dos personajes en el Antiguo Testamento para ilustrar esta verdad absoluta de la libertad divina de Dios para elegir. Y la primera persona que usa, mírenlo ahí, es a Moisés. Miren el versículo 14 y 15. Mira cómo usa Moisés. ¿Qué pues diremos? Versículo 14. Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¡Wow! Y esto vamos a ver un poquito el contexto de este versículo 15 aquí. Lo vamos a ver esto porque no voy a dar todo el capítulo de Éxodo 32, pero Éxodo 32, como hemos hablado muchas veces, que la Biblia se interpreta por ella misma. En Éxodo 32, nosotros, recuérdense que ahí se dieron los 10 mandamientos a Moisés en el monte de Sinaí. Entonces, mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo la ley de Dios, Aarón accedió a la rebelión de los israelitas e hizo un becerro de oro para que lo adoraran. Muchos de ustedes se acuerdan la historia. Miren, vamos a leer Éxodo 32:10. Mira lo que dice ahí. Aquí Dios le reveló a Moisés que la nación estaba adorándolo a un ídolo y le dijo a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¡Wow! Ese era Dios hablando, hermano. Déjame que se encienda mi ira en ellos. Esta es una frase importante. Y que los consuma. Y de ti, Moisés, hablándole a Moisés, de a ti yo voy a hacer una nación grande. ¿Ok? Entonces, Moisés, este humilde pastor, intercedió por su gente, porque él sufría, él era un líder que Dios usó, un hombre de Dios. Miren lo que dice capítulo 32 de Éxodo, versículo 14. Dice así, Jehová se arrepintió
del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Jehová se arrepintió. Y esa frase arrepintió a veces conlleva algo diferente porque, por ejemplo, nosotros, es como nosotros, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, ahora nos arrepentimos y ¿sabes qué? Ok, nos arrepentimos de nuestros pecados, volteamos, damos un giro de 180 grados y ahora ya, el arrepentirse quiere decir, ya no voy a caminar, no voy a hacer este pecado, sino que ahora me devuelvo y voy a ir por acá porque Dios no quiere que ande por allá, sino que Dios quiere que yo vaya por acá, que camine en santidad. Y entonces, muchas veces, esa palabra arrepentir quiere decir eso, pero Dios no se arrepiente, porque Dios ya sabe todo desde antemano. Pero esta palabra, como dice la Biblia de las Américas, ellos usan la palabra desistió, porque desistir es abandonar un derecho o una acción legal. Que lo que Dios hizo fue que simplemente, que eso es lo que Dios hace con aquellas personas que le dan la espalda, simplemente los desiste, lo echa a un lado y ¿sabes qué? Uno mismo se busca su futuro. Dios no lo hace, uno mismo. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Entonces, la Biblia registra en el versículo 35 de Éxodos, y quiero leer un poquito de Éxodos, porque después ustedes, los que están tomando nota, léanlo completo. Pero quiero leer esto para que vean qué es lo que hace Jehová de los ejércitos. Dice así, Éxodos 32, 35. Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Y miren esa palabra hirió, Jehová hirió, Dios lo hizo, Dios hirió al pueblo, porque ellos habían hecho un becerro, ¿ok? Entonces aquí nosotros vimos que 3,000 hombres fueron asesinados por Dios por su rebelión idolátrica, ¿ok? O sea, por el hecho que estaban, porque la idolatría es abominación a Jehová. Y la idolatría no solamente es ídolos, imágenes, pero también es a una persona. A cualquier persona podemos ser idólatras. Y la idolatría, hermanos, es abominación a Jehová. Entonces todo Israel debería haber sido eliminado. Pero la Biblia revela que no todos fueron, sino que 3,000 en ese día. Entonces, aquí el Señor le dijo a Moisés, miren el Éxodo 33, 19, dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces no pierde el enfoque, no acuse a Dios de injusticia. Todo Israel merecía morirse, completos, todos. Pero Dios, en vez de matar a todos esos millones, solamente permitió que 3,000 personas murieran. O solamente 3,000. El enfoque es la misericordia y la gracia, porque así es Dios. Su misericordia y su gracia hace que solamente unos cuantos mueran. Y Dios sabe por qué lo permite. Conoce el corazón de cada persona. Él podía haber eliminado a todos de una vez, a todos los que estaban haciendo esa idolatría. Pero en su misericordia y su bondad, Él dijo, ¿sabe qué? No voy a permitir que 3,000 mueran solamente. Entonces, por eso esa pregunta en el versículo que leímos. ¿Por qué se nos dice que Dios es injusto? ¿Ve? Porque en verdad Dios no es injusto. Pero la gente pensaba, esa era la pregunta que estaban haciendo. Y Pablo quería aclarar que no, Dios no es injusto. ¿Ve? Eso, los 3,000 que murieron era una advertencia de Dios de consecuencias por el pecado y la rebelión, mis amigos, hermanos. Porque sabe que cada vez que uno peca y hace las cosas mal, hay consecuencias. Y no nos damos cuenta. Y la gente a veces dice, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tengo que pasar por esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Simplemente porque a veces hemos sido rebeldes contra Dios. No hemos tomado las decisiones de acuerdo a su palabra. Entonces tenemos que pagar esas consecuencias, aunque no querramos. Porque así es. Dios es consistente en su palabra. Entonces, ¿cómo determinó Dios sobre quién tendría Él gracia y misericordia? Y a quién Él va a destruir. Y eso tiene que ver con la elección. Hemos hablado de la elección varias veces. Cuando dice en el versículo 15, 9:15, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, Dios tiene misericordia de la persona que Él quiera tener misericordia. Él se va a compadecer del que Él quiere compadecerse. Nosotros solamente tenemos, porque mucha gente se pregunta, ¿y por qué Él y por qué no yo? Dios sabe por qué y conoce los corazones. Pero la misericordia tiene que ver con la gracia divina. La compasión significa es el ejercicio de piedad. Entonces el enfoque no es en los 3,000 que murieron, pero en los miles que recibieron esa divina piedad debido a su increíble gracia.
Ok, su gracia es infinita y grande, hermano, y así. Y Dios nos perdona y nos sigue perdonando a pesar de que somos testarudos y malos. Pero ese es el Dios que tenemos. El punto que Pablo quiere aquí hablar es este. Que es ridículo acusar a Dios de ser injusto por tener misericordia y compasión por algunos, pero no por todos los pecadores que ya están siendo condenados. Si Dios se mueve en merced para salvar a algunos de la condenación, Él mismo tendrá que cargar con la injusticia cuando todos merecíamos morir. Y entonces ahí está la cosa, porque a veces nuestra perspectiva como humanos es diferente. Nosotros vemos las cosas siempre diferentes. El humano ve las cosas diferentes. Dios lo ve de otra manera porque Él ya sabe, como hemos hablado siempre, Él sabe el comienzo y el final de toda persona, de cada uno de nosotros, de toda la humanidad y por todas las generaciones. Ya Dios vio todo. Entonces, por eso que es bueno descansar en Él. Por eso que es bueno ponerse en las manos de Él. Por eso mismo, porque Dios es el que guía y dirige el mundo completo. Entonces, miren lo que dice Romanos 3, 10, 12, que muchos de ustedes lo usan para predicar el Evangelio. Y este es un buen versículo memorizarse. Dice así, Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermanos, cuando la gente me dice que no, pero tal persona es buena, pero tal persona no, mira, le manda dinero a su mamá. Esta persona es muy trabajadora, es muy chévere y muy buena gente. La Biblia dice que no hay justo ninguno. No hay nadie que busque a Dios. Que todos nos hemos desviado. Y que no hay nadie que haga lo bueno. Desafortunadamente, hermano, este es un mensaje duro. Pero ¿sabe qué? Así somos los humanos. Todos nos desviamos, le damos la espalda a Dios, no le hacemos caso, somos testarudos. Pero gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, que Él nos sigue amando. Él nos sigue apapachando. Aún así, que somos mala gente, Él sigue, mira, ¿sabes qué? Yo te perdono y mientras tú vuelvas, mis brazos están abiertos para ti. Entonces, hermano, es importante entender esto porque, ¿sabes qué? En la iglesia de Jesucristo, desafortunadamente, se ha enseñado algo que se llama la doble predestinación. Y quiero tocar eso un poquito por encimita. Porque ustedes van a escuchar esa frase y cada vez más. La doble predestinación. Piensan muchos de que Dios escogió a ciertas personas para que sean salvos, pero que escogió a otras para que sean condenados para el infierno. Y eso no es verdad. La gente se condena porque ellos quieren. La gente se condena y va para el infierno porque ellos quieren. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ve? Porque Él quisiera que todo el mundo proceda al arrepentimiento, pero desafortunadamente no es así. Y entonces cuando se estudia esto de la elección, muchas personas han tocado este tema de la doble predestinación y le echan la culpa a Dios, pero nosotros mismos estamos muertos en vuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Así que todos los hombres de una vez nacemos ya en pecado por la caída de Adán y nos merecemos la muerte. Entonces mira lo que dice el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pongámosle cuidado a esta frase, este versículo. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces la opción de Dios para salvar a algunos no es porque quieren. O sea, no es porque yo quiero, Dios te va a salvar. Tampoco por causa de sus inclinaciones o por el deseo, ¿no? Y tampoco porque tú corras. Cuando habla esta palabra correr, significa de un esfuerzo humano. Algo que uno hace y hace y hace y hace para tratar. Y a veces son esfuerzos diligentes. Y hay mucha gente que inclusive, yo miro aquí a la gente que sabe mucha Biblia, a veces porque saben bastante Biblia. Pero más sin embargo no son obedientes a Dios. Y saben mucha Biblia. Y a veces yo me preguntaba, Señor, como que esto no tiene sentido. Pero así es. ¿Sabe? Tiene mucho conocimiento aquí, pero no en el corazón. Entonces, la opción de Dios para salvar a algunos es, dice, de Dios del que Él tiene misericordia. Y gloria a Dios porque Él sigue con su misericordia para toda la eternidad. Entonces los israelitas que estaban adorando al becerro de oro, obviamente ellos no tenían ninguna voluntad, ningún deseo de honrar a Dios. Ellos corrían o trataban de hacer lo que querían hacer. Pero Dios simplemente tuvo misericordia con ellos.
Lo mismo que pasa con usted y conmigo, que Dios tiene misericordia todos los días. ¿Por qué? Porque pecamos diariamente. Y como pecamos diariamente, y sabe que Dios sabe que somos humanos. Y su misericordia está ahí constantemente, constantemente, su bondad, su amor, su compasión, su misericordia. ¿Ok? Entonces nunca vamos a ser salvos por nuestras energías o nuestros esfuerzos, sino por la asombrosa gracia de Dios. Entonces, una aplicación que le quiero dar, que siempre hablamos de cómo yo aplico estas cosas para mi vida, y es esto, hermano, de que la humanidad completa se ha alejado de Dios. Toda la humanidad, yo miro lo que está pasando con la humanidad. Mucha gente aprueba el aborto fácilmente. Mucha gente aprueba que se casen homosexuales entre ellos fácilmente, sin problema ninguno. Hay falta de perdón. A la gente le cuesta perdonar. Hay odio, hay rencor, hay racismo, hermanos. Y yo miro tantas cosas que están pasando en el mundo. ¿Qué está pasando aquí? Y cada día lo vemos más como pastores que estamos ministrando a la gente todos los días. ¿Y qué está pasando? Pero hermano, usted puede sentir que hay odio, rencor. El corazón del humano está tan pesado. Ese pecado está ahí, dando vuelta, hermano, está ahí. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios, porque Él te puede dar perdón. Gloria a Dios, porque es un Dios justo, que tiene una misericordia grandísima, hermano, para que solamente usted le diga, Señor, yo soy así, ayúdame, Padre. Ayuda a este corazón duro que tengo, que acepta lo malo, que acepta todo rencor, todo miedo, toda mentira, toda falsedad. Señor, Señor, ayúdame. Y yo le digo, nosotros tenemos que estar constantemente pidiéndole por su misericordia. Pero seguro, ve al faraón. Mire cómo el apóstol Pablo en el versículo 17 y 18, continúo leyendo, de Romanos dice así, porque la escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¡Wow! Miren esto, hermano. Dios hace todo. Entonces, en el contexto de Éxodo, Dios ahora apunta a Faraón como un ejemplo de sus prerrogativas soberanas, como Dios es. Dios le ordenó a Moisés que fuera al Faraón y que le exigiera la liberación del pueblo de Dios como ustedes saben, de la esclavitud egipcia. Por supuesto que Faraón se resistió y sin embargo, la escritura dice en el versículo 17 que acabamos de leer, mira lo que dice, que esta frase es muy importante. De todo en esta noche, lleves esto. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Wow, esas palabras que dice, te he levantado, significa esto de que te he puesto al frente, te he puesto adelante, he puesto para que todo el mundo te vea. Eso es lo que significa en el original. O sea que recuerden que no hay ninguna promoción que no viene de parte de Dios. Y léanse el Salmo 75, anoten eso, versículos 6 y 7, porque muchas personas no creen esto. Pero toda promoción que viene de parte de Dios, Dios la hace porque Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Entonces, hay un escritor que dice esto. Esto conlleva la idea de preservar al faraón vivo. O sea, porque Dios permite que continúes para ponerte al frente en el lugar de los acontecimientos. Porque así sucede, hermanos, de que Dios busca personas y las levanta y los pone al frente, independientemente del corazón que tengan. Como vemos con este señor. Que por ejemplo en el versículo 18 hay una palabra que dice endurecimiento. En el versículo 18. Y esto quiere decir que es un corazón terco. Un corazón bien duro. Un corazón, hermano, pero que no deja pasar nada. Ese era el corazón que tenía este faraón, así de duro. Entonces sabemos que en el éxodo del faraón endureció su corazón. Y también quiero a aquellos que están cogiendo notas que lo miren después. En Éxodo capítulo 8, ustedes van a ver que el faraón endurece su propio corazón. En Éxodo capítulo 8, versículo 15, versículo 19 y versículo 32 habla de que Faraón endureció su corazón. Pero en los versículos 9, capítulo 9, versículo 12, capítulo 10, versículo 1, 20 y 27, Dios endurece el corazón del Faraón. O sea que yo quiero que ustedes miren dos cosas. Que el Faraón endureció su corazón,
Pero por otro lado, Dios endureció el corazón del faraón. Y esto es importante, porque aquí vamos a ver una balanza que nosotros necesitamos para saber qué pasa con el corazón del humano. Entonces, la culpa no era de Dios, sino de faraón. En cada rebelión y en cada dureza, el faraón exhibía lo que él tenía dentro de él. Pero Dios también, mientras él exhibía lo que él tenía dentro, ¿sabe qué? Dios también cogía y endurecía su corazón aún más, porque Dios sabía lo que estaba en ese corazón. Y ustedes, si leen toda la historia, se dan cuenta de todo lo que pasó con él. Entonces, ese duro corazón de maldad, de pecado, de rebelión del faraón, solo demostró su condenación. ¿Ve? Sin embargo, Dios usó ese corazón duro y su rebelión tan radical, hermanos, para mostrarle al mundo entero que solamente Dios tiene el poder, que solamente Dios puede gobernar y no el humano. El humano puede tratar, pero es Dios el que mueve todo. Su nombre, la fama y la gloria siempre, como dice ese versículo que vimos, es anunciado por toda la tierra. Dios anuncia todo. Dios busca a la gente. Independientemente de su corazón como sea, Dios es el que anuncia, Dios es el que hace y deshace, pero Dios lo hace. Entonces el punto aquí de la soberanía de Dios es esto, que Él mismo trae gloria a su nombre para mostrar el control soberano que Él tiene sobre todo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice Apocalipsis 19:16. Dios quería que todo el mundo sepa que Él es Dios, como hoy mismo. Dios escoge a veces presidentes y no importa el corazón que tenga. ¿Sabe qué? Porque Dios sabe lo que quiere hacer con esa nación. Y no importa de qué país sea, Dios sabe a los presidentes. Y sí, a veces hablamos de que en la política hay mucha trampa, hay mucha mentira y muchas cosas. Pero Dios sabe por qué están al frente. Dios sabe por qué escoge a las personas. Dios sabe por qué escoge a este y al otro y al otro. Dios sabe porque, ¿sabes qué? En este transcurso de esta vida que estamos caminando, Dios sabe lo que está pasando y hacia dónde vamos. Pero Dios lo permite, independientemente del corazón duro que tenga cada persona. Entonces, ¿cuál es el punto? Versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios al que quiere le da misericordia, pero al que quiere endurecer, Él lo va a endurecer. ¿Pero quién lo hace? Nuestro Dios soberano. El Dios que tiene el control de todo. Así que, hermano, usted tiene que vivir tranquilo. Usted tiene que vivir bien confiado en este Dios grande, porque Él es el que gobierna todo el transcurso de la historia. Solamente Dios. El corazón del faraón se endureció contra Dios, porque él era un perdido pecador ya. Dios lo endureció aún más para que su nombre fuera declarado entre toda la nación. Imagínese eso. O sea que Dios es un Dios, hermanos, que no importa el corazón de la gente. Pero Dios tiene misericordia en el que Él quiere tener misericordia y endurece al que Él quiere endurecer. La acusación 2. Miramos aquí en el versículo 19. Continúo. Romanos 9:19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y esto vamos a explicarlo un poquito. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Ve? Aquí está la defectuosa lógica detrás de esta acusación. Entonces, como diciendo, Dios, si tú has endurecido el corazón de Faraón, entonces, ¿cómo puedes encontrar una falta en él? O sea, parece como que algo, como que eres injusto entonces, ¿verdad? Porque si se has encontrado, si tú eres el que endureces el corazón, entonces ¿cómo puedes encontrar alguna falta? Y la respuesta lo vemos en el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Ve? Me contestarás. Me recuerda la conversación esto de Dios con Jacob, con Job. Eso lo leemos en Job capítulo 38, cuando dice esto. Dice, Job 38, 4 al 6, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Hermano, nadie sabe la mente de Dios, solamente Dios. Pero nosotros siempre estamos preguntándonos tantas cosas. Y siempre le estamos preguntando a Dios distintas preguntas y no entendemos. Por eso decíamos que este tema de la elección, de la predestinación, es un poco complicado. Porque solamente tenemos que confiar y descansar en Él. Y decir, Señor, está bien, sabes que yo te voy a creer por fe. Y yo voy a descansar en ti por fe. Y lo que tú digas, mi Dios, porque nosotros, ¿para qué? Si no hay de qué culpar.
No alterques, no pelees contra Dios. Simplemente acéptalo. Señor, está bien lo que tú digas, Señor. Me gusta lo que dijo un escritor, un teólogo, Warren Wiersbe. Él dijo así, un profesor del seminario, él dijo así, un profesor del seminario le dijo una vez a él, trata de explicar la elección y puedes perder tu mente, porque es tantas cosas que hay que hablar en esto. Pero no la expliques y puedes perder tu alma. En otra palabra, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Trata de explicar esto de la elección, que es un poquito complicado, y muchos teólogos, hermanos, muchos, le ha costado es poder explicar. El apóstol Pablo no, él estaba muy claro de que Dios es un Dios que él sabe lo que está haciendo y que nosotros tenemos que simplemente, Dios elige y nosotros solamente nos ponemos a su orden. Lo que tú digas, papá, está bien. Tú eliges, tú das misericordia al que quieres dar misericordia y endureces al que quieres endurecer. Yo, Señor, te doy mi corazón, yo te doy mi alma, mi ser, todo completo y me pongo en tus manos. Entonces la respuesta a la segunda acusación es en contra de la soberana gracia de Dios. Pablo nos lleva a la casa del alfarero y vamos a mirar aquí el final, ya llegando casi al final, entre los versículos 20 al 24. Y aquí vamos a ver que el barro representa a toda la humanidad, hermano. Toda la humanidad y estamos envueltos todos nosotros. Mira lo que dice ahí cuando habla en el versículo 21, que todos venimos del mismo bulto. O sea, del pecado que estropeó a la humanidad. Todos venimos de ahí, del pecado. Es un pecado que, hermanos, por tal razón somos perdidos, somos condenados, estamos malditos por el pecado. Entonces, también dice que de esa misma masa, habla ahí ese versículo, el alfarero Dios hace dos vasos. Uno es de honor y el otro de deshonra, dice el versículo 21. Hay un vaso de honor y hay un vaso de deshonra. El versículo 22 dice que hay un vaso de ira, mientras que el otro es un recipiente de misericordia, como dice el versículo 23. Uno está preparado para la destrucción, como dice el versículo 22, mientras el otro está preparado para su gloria. En pocas palabras, uno se salva y el otro se pierde. Por eso, mis hermanos, dejémoslo todo a Dios y descansemos todo en Dios y sigamos predicando este evangelio. La clave de la frase en estos versos es lo que se dijo de los vasos de ira, que se dice que están preparados para la destrucción, en el versículo 22, y la palabra preparado. ¿Ok? Esta palabra preparado es una palabra que se usa en el Antiguo Testamento como diciendo que ya está maduro, como cuando ya el plátano, la banana está lista para comérsela. Y eso es así, ya que están maduros para el juicio. El verbo griego es pasivo, lo que significa que Dios no está haciendo un ajuste. La responsabilidad de ser ajustado a la destrucción es completamente en los hombros de los que se niegan a prestar atención a su palabra. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que escuchar a Dios, hacerle caso a Dios y dejar que Él se encargue de lo demás. Versículo 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Porque Dios es el que hace y mueve. Dios es el que nos va moviendo, nos va transformando, nos va cambiando. ¿Ok? Dios es el que hace, mis hermanos. Así que nosotros tenemos que dejarle que Él tenga toda esa autoridad sobre nuestras vidas. Aquí está la respuesta a la pregunta que hablábamos. Si toda la humanidad está condenada, y eso es evidente en las Escrituras, ¿Dios no tiene el derecho en su gracia y misericordia a agacharse y rescatar a algunos como un trofeo de su gracia? Sí, Él tiene toda la autoridad y el derecho a no dejarnos a nosotros mismos quedarnos y quemarnos en el infierno. Así que termino diciéndolo que si, hermano, nosotros lo único que tenemos que hacer es esto. Dejar que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos transforme, nos cambie. Pero ¿cómo lo hace? Cuando nosotros estamos dispuestos a soltarnos nosotros, a reconocer que somos pecadores, a reconocer que estamos faltos, somos pecadores de verdad. Entonces necesitamos su perdón, su amor y su misericordia. Y Señor, decirle, Señor, aquí estamos. Tú eres Padre, tú eres el alfarero, nosotros somos los barros, haz con nosotros como tú quieras. En esta noche yo te invito para que tú hagas eso. Para los creyentes mismos, hermanos, que a veces pasamos por tantas cosas, que usted le diga, Señor, haz conmigo como tú quieras. Y de verdad, dejar que Él lo molde, dejar que Él cambie su corazón,
Dejar que si usted no tiene perdón, que Señor, ayúdame a perdonar. Que si usted no tiene amor, Señor, ayúdame a amar. Si usted es una persona de carácter malo y fuerte y duro, Señor, cambia mi carácter. Transfórmame, Señor. Si usted es una persona que de sus labios salen puras malas palabras, Señor, ayúdame, Padre, a que no salgan más palabras, sino que salgan alabanzas de mi boca y que yo pueda honrarte y glorificarte. Hermanos, es muy importante que nosotros dejemos todo a las manos del alfarero. Que Él nos transforme, que Él nos cambie, que Él haga como Él quiere. Yo quisiera seguir orando y compartiendo con muchos de ustedes. Yo sé que me escriben y dejamos una vez más ahí escrito nuestro correo electrónico para que nos manden peticiones, preguntas, y queremos dejarles saber que lo seguimos amando, lo estamos orando con nuestra iglesia por todos ustedes, y reciban el saludo cordial de todos nuestros hermanos del grupo hispano para todos ustedes. Que Dios me lo bendiga. Amén. Transformado mis tinieblas en tu luz. Tú que has transformado mis derrotas en victoria. Oh, tú que has transformado mi tristeza en tu sonrisa. A ti, principio de la vida y final de la muerte, yo entrego mi vida. Tú que has transformado mis tinieblas en tu luz. Tú que has transformado mis derrotas en victoria. Tú que has transformado mi tristeza en tu sonrisa. A ti, principio de la vida y final de la muerte, yo entrego mi vida. Es porque tú te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad, Jesús, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad. El precio de mi salvación. Tú que has pagado el precio de mi bendición. Tú que has dado tu vida por salvar la mía. A ti, principio de la vida y final de la muerte, yo entrego mi vida. Es porque tú te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad en mi vida, te has hecho realidad. Jesús, te has
hecho realidad en mi vida. Tú te has hecho realidad en mi vida. Y has hecho realidad en mi vida. Y has hecho realidad.